Luis de Góngora nació en Córdoba, España, de 1561 a 1627. Sus padres, don Francisco de Argote y doña Leonor de Góngora. Estudió en la Universidad de Salamanca, nombrado rancionero en la Catedral de Córdoba. Desempeñó varias funciones que le brindaron la posibilidad de viajar por España, instalando definitivamente en la corte a partir de 1617. Fue nombrado capellán de Felipe III, mas su vida disipada la conduciría por dificultades económicas, que lo acosarían hasta la muerte. Su fama fue enorme durante el Barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron hasta el tercer centenario de su muerte, en 1927, cuando los poetas españoles conocidos como la generación del 27 revalorizaron nuevamente su creación literaria. Naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio la vida? Para vivir tan poco estás lúcida, y para no ser nada estás lozana. Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. A una rosa, soneto. Dolores Veintimilla de Galindo, poetisa quiteña, nacida el 12 de julio de 1829 y educada en el seno de una familia aristocrática, ilustre y culta. El 16 de febrero de 1847 tenía 17 años. Contrajo matrimonio con el médico colombiano Dr. Sixto Galindo, con quien tuvo un hijo. Poco tiempo después, por razones de la profesión de su esposo, se trasladaron a vivir a Guayaquil. Allí comenzó a expresar en prosa y en verso las frustraciones de comprender que no era amada con la misma intensidad. En 1854 viajó a Cuenca con su esposo e hijo. Al poco tiempo, y sin conocerse hasta hoy las causas, su esposo se marchó a Centroamérica dejándola en la absoluta pobreza. El 23 de mayo de 1857 puso fin a su vida. Junto a su cuerpo se encontró una esquela que decía: «Mamita dorada, perdón una y mil veces. No me llore, le envío mi retrato, bendígalo. La bendición de la madre alcanza hasta la eternidad. Cuide a mi hijo, dele un adiós al desgraciado Galindo». Sus obras más importantes fueron Anhelos, Quejas, A mis enemigos, La noche de mi dolor, Letrilla, A un reloj, Sufrimiento, Aspiración y Desencanto. Y amarle pude, al sol de la existencia. Se abría apenas, soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído, como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagueña, siempre enamorada. Mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho, él, la fascinación de mis sentidos, él, ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí el campo placentero, en vez de flores, me obsequiaba abrojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos, del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada, era el centro de mi alma, el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías, como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo. Mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Quejas, autor Dolores Veintimilla de Galindo. Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre en 1651 en San Miguel, Nepantla, en el Virreinato de Nueva España, actualmente territorio de México. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez. Su padre la abandonó apenas nacida,
y vivió con su madre en casa de su abuelo, Pedro Ramírez, donde abundaban los libros. Allí aprendió a leer y a escribir desde muy pequeña, algo insólito para una mujer en la época. Impulsada por el padre Núñez de Miranda, en 1667 abandonó la corte para entrar a la vida religiosa y dedicarse a las letras. La vida religiosa no significó para Juana Inés un aislamiento en los muros del convento. Su biblioteca era la colección de libros más grande de Nueva España. Falleció en 1695, a los 43 años, a causa de una epidemia de tifus. Sus obras más importantes. Sus obras completas se publicaron en España en 3 volúmenes. 1. Inundación castálida de la única poetisa, Musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, 1689. Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, 1692. Y 3. Fama y obras póstumas del Fénix de México, 1700. Su estilo se relaciona con el barroco de su época. En sus obras se nota la influencia del culteranismo de Góngora y el conceptismo de Quevedo. En su obra lírica prevalece el contenido amoroso, aunque también escribió elegías para personajes de su tiempo. Uno de sus famosos escritos fue la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, considerado un texto precursor del movimiento moderno de liberación femenina. En ese escrito rechaza la opresión del clero y reivindica el derecho de las mujeres a la educación dentro de los cánones de la época. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió la secundaria en Huamachuco e ingresó a la Universidad de Trujillo para estudiar letras. Luego estudió en la Universidad de San Marcos. Desde 1923 vivió entre París y Madrid dedicado a la literatura, el periodismo y la vida política. Mantuvo amistad con importantes intelectuales del siglo XX. También viajó a Moscú en 3 ocasiones. Falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio Montreux de la misma ciudad. Entre sus obras más importantes, la poesía, Los Heraldos Negros, en 1919, Trilce, en 1922, España, aparta de mí este cáliz, 1939, Poemas Humanos, 1939, En la narrativa, Paco Yunque, 1931, Fábula salvaje, en 1923, y El Tungsteno, en 1923. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como siente ellos. La resaca de todo lo sufrido se emposará en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, a los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los Heraldos Negros. Autor César Vallejo, 1918. Juan Bautista Aguirre, jesuita dauleño, nacido en 1725 y murió en Tibolí en 1786. Es considerado como el mayor de los poetas de la época colonial. Fue profesor de la Universidad de San Gregorio Magno. Fue desterrado en 1767, abandonó su tierra natal y se instaló en Italia. Décimas a Guayaquil y Quito, a un zoilo de carácter satírico, a una dama imaginaria, a unos ojos hermosos de género romántico, carta a Lizardo y soneto moral, rebelión y caída de Luzbel y sus secuaces. Su poesía se relaciona con el barroco y la corriente gongorina.
Su producción no fue descubierta hasta 1937, cuando se encontraron sus escritos que lo validaban como el mejor poeta del siglo XVIII, con textos de carácter religioso, amatorio y mitológico. Francisco de Quevedo, escritor español, nació en Madrid en 1580. Sus padres desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famoso. Obras más importantes. En la novela Historia de la vida del Buscón. En sus obras satírico-morales Los sueños, El alguacil endemoniado, La hora de todos y La fortuna conceso. En las obras filosóficas La cuna y la sepultura, en 1635. Las cuatro pestes del mundo y las cuatro fantasmas de la vida, en 1651. En obras ascéticas Providencia de Dios, Tratado contra los ateos. Vida de San Pablo, 1644. Vida de Santo Tomás de Villanueva, 1620. En la poesía, letrillas y romances, sonetos, obras jocosas, también llamadas festivas, y obras políticas.